¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy quiero platicarles acerca de justamente una caracterización, o de hecho dos caracterizaciones de los conjuntos que son Jordan medibles. Justamente en el video pasado introducimos esta noción de ser Jordan medible y pues bueno, depende ahí de que cierta función característica vaya a ser integrable. Sin embargo, pues una buena estrategia siempre que tomamos una definición nueva es buscar caracterizaciones o maneras alternativas de ver que esta definición se satisface. Entonces, para el caso de la medida de Jordan, vamos a ver que sí se puede hacer unos resultados alternativos en búsqueda justo de esto, de que podamos satisfacer la condición de ser Jordan medible para cierto conjunto si se satisface cierta propiedad. Entonces el resultado que vamos a ver es el siguiente teorema que justamente dice de forma equivalente a que un conjunto sea Jordan medible con dos distintas proposiciones. Entonces el teorema establece esto para un subconjunto A de un Rn acotado. El conjunto va a ser Jordan medible si solo si para todo epsilon existe una familia de rectángulos que satisface que la frontera del conjunto en el sentido topológico está contenido en la unión de todos estos rectángulos y además la suma de las medidas de estos rectángulos es menor que epsilon. Y también es equivalente a que la frontera del conjunto, o sea, nada más como el bordecito, sea Jordan medible y esa medida de Jordan sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, como es una equivalencia, pues tenemos que probar varias implicaciones. Entonces vamos a irlas haciendo por etapas. Primero vamos a demostrar que la primera afirmación de que hay Jordan medible implica la segunda afirmación. Entonces vamos a hacer 1 implica 2 y pues lo que tenemos en este caso es suponemos que el conjunto A es Jordan medible y vamos a tratar de ver que para todo epsilon se satisface que existe esta familia de subrectángulos con las propiedades que nos dice la afirmación 2. Entonces primero pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como A es Jordan medible, sabemos que la función característica del conjunto A es integrable sobre algún rectángulo. Y lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Vamos a considerar un rectángulo de manera que la cerradura de nuestro conjunto se quede metido dentro del interior del rectángulo. ¿Sale? Entonces tenemos este rectángulo y vamos a utilizar que es Jordan medible, o sea, básicamente sobre este rectángulo, que es básicamente decir que la característica de nuestra función, que la característica de A sobre este rectángulo pues es integrable, ¿no? Y esto va a ser la medida de Jordan. ¿Ok? Y pues lo que vamos a hacer es considerar ahora un epsilon positivo y tratar de construir estos rectángulos, ¿sale? Entonces sea epsilon positivo. Y lo que vamos a hacer es, sobre este rectángulo podemos encontrar una partición que depende justo de este epsilon, de forma que la suma superior y la suma inferior de nuestra función característica con respecto a la partición sea más pequeña que epsilon. Entonces eso es de la caracterización de integrabilidad, ¿no? Entonces tomamos la partición de manera que la suma superior con respecto a esta partición menos la suma inferior sean más pequeñas que epsilon. Entonces de aquí, a partir de esta partición vamos a encontrar estos rectángulos que queremos, ¿ok? Bueno, entonces de nuevo, pues hay que tratar de analizar qué sucede con la suma superior y la suma inferior. Así como platiqué en el video pasado, cuando queremos ver la suma superior de una función característica con respecto a una partición, pues esto no va a ser otra cosa más que, si consideramos los subrectángulos de la partición, pues van a ser las medidas de los rectángulos RIs, donde el RI sí está intersectando el conjunto A, ¿sale? Justamente cuando tenemos un rectangulito que intersecta A, el supremo de las imágenes ahí sí va a ser 1 y entonces sí va a aportar la medida de ese subrectángulo. Y para la suma inferior lo que debe de pasar es que
Si queremos que el supremo sea 1 y no sea 0, lo que debe de ocurrir que cada uno de estos rectángulos está contenido en A, ¿sale? Entonces esto básicamente es la diferencia de los rectángulos que se intersectan a A menos los rectángulos que están contenidos en A y la medida de esto. Entonces, a nivel conjuntista, ¿qué es lo que debe de pasar cuando hacemos esta diferencia? Nos vamos a quedar solamente con los rectángulos que sí están intersectando a A, pero que no se quedan contenidos en A. Si no te quedas contenido en A, quiere decir que estás intersectando al complemento. Entonces debe de pasar que tanto RI intersecta A como que intersecta al complemento. ¿Sale? Entonces esto es lo que queda. Esta diferencia de suma superior menos suma inferior, en el caso de una función característica, coincide con la suma de las medidas de los rectángulos que intersectan tanto al conjunto A como al complemento. ¿Ok? Sale. Entonces vamos a ver que estos rectángulos satisfacen la propiedad que queremos. Entonces sean R1, R2 hasta RK los rectángulos de la partición, bueno, inducidos de la partición, tales que pasa eso, ¿no? Tales que A intersección RI es distinto del vacío y también A complemento intersección RI. Entonces vamos a probar que estos satisfacen la propiedad que queremos de que la suma de sus medidas es más pequeña que epsilon y que además están conteniendo a la frontera. De hecho, pues de que la suma de las medidas es más pequeña que epsilon, pues ya lo tenemos de esta ecuación. Justamente, pues aquí tenemos que epsilon le gana a esta cantidad que pues al final la podemos representar como la suma de las medidas de estos rectángulos. Entonces lo único que resta es probar que la frontera de veras se queda metido aquí. Entonces para eso pues vamos a hacer los siguientes casos. Consideremos un puntito X que esté metido en la frontera de nuestro conjunto. Si tenemos el caso 1, que va a ser justo que X vive en el interior de uno de los RIs para algún I, o sea justamente en el interior de alguno de estos, pues ya acabamos, ¿no? Porque justo pues entonces este X vive en el RI en particular y pues sí está en la unión, ¿no? de todos los rectángulos. ¿Sale? Entonces lo que vamos a analizar ahora pues es si no pasa eso, ¿no? El caso 2 es que no haya un rectangulito donde estemos metidos en el interior. Entonces eso quiere decir que X está en la frontera de los rectángulos, ¿no? de la partición, de los subrectángulos. ¿Sale? Entonces vamos a analizar qué sucede en ese caso. Justamente que estés en la frontera de los subrectángulos, pues quiere decir que vas a estar como aquí, ¿no? O puede ser que sea una esquina o algo del estilo. Entonces lo que vamos a analizar es, bueno, tenemos el puntito X y vamos a ver todos los rectángulos que están teniendo al puntito X, ¿no? Entonces digamos que son R1' hasta RL', ¿sale? Entonces, bueno, en este caso serían 2, pero podrían ser más, ¿no? Podrían ser 4, por ejemplo, si estamos en R2, si está algo de este estilo, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué pasa si ninguno de estos rectángulos está dentro del conteo que estamos haciendo anteriormente. Eso quiere decir que ninguno de estos rectángulos satisface la propiedad de que intersecta A e intersecta A complemento. Entonces, si esta familia ninguno cumple lo que queremos de que intersecte A y A al complemento, pues lo que debe de pasar es que justamente como
si no se satisface esto de que los rectángulos intersectan A y al complemento, lo que debe de pasar es la negación de eso. La negación de eso quiere decir que todos los rectángulos o están contenidos en A o están contenidos en el complemento de A, ¿sale? Ahora, pues si unos de los rectángulos están contenidos en A y otros están contenidos en el complemento, pues eso es una contradicción porque justo este puntito estaría en común tanto en A y A complemento. Entonces lo que debe de suceder es que cada uno de estos o está contenido en A, pero para todos los Is, para todo I, o a su vez esto debe de pasar en el complemento para todos los Is. Entonces lo que estoy diciendo básicamente es, si un puntito está pegado en la frontera de ciertos rectángulos y ninguno de esos rectángulos satisface la propiedad de que intersecta A e intersecta el complemento, pues todos deben de tener esa contención sobre A o sobre A complemento. Si eso sucede, fíjense que en particular, pues lo que va a tenerse es que este puntito en el primer caso pues vive en el interior de nuestro conjunto A, ¿sale? ¿Por qué? Pues como que tenemos una cosa del estilo esta figurita, ¿no? Por ahí tenemos nuestro conjunto A, está el puntito X y lo que se satisface es que todos estos rectangulitos están contenidos en A. Eso quiere decir que pues, en particular como este X se ve justo en el interior de esta unión de rectángulos, pues este es un punto interior, ¿sale? Esto pasa en el primer caso. En el segundo caso lo que sucede es que más bien X está pero en el exterior del conjunto, ¿sale? Porque eso quiere decir que tenemos un puntito y todos los rectangulitos que están teniendo ese puntito están quedándose fuera de A. Eso quiere decir que están en el complemento y eso es la definición de un punto exterior, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué sucede en estos casos? Si un punto X está en las fronteras de ciertos rectángulos de manera que cada uno de los rectángulos no cumple que intersecta el complemento e intersecta el conjunto, debe ser un punto interior de A o un punto exterior. Entonces, si es un punto frontera, si X es un punto frontera de A, pues justamente estamos en otra situación, ¿no? El interior, el exterior y la frontera es una partición del conjunto, entonces cuando estamos en una frontera no puede suceder estas condiciones. Lo que debe de pasar entonces es que sí existe algún I, de manera que el RI' intersecta tanto A como a su complemento, ¿sale? Entonces ese puntito que está en la frontera pues sí está metido en alguno de estos rectángulos que estábamos teniendo de nuestra colección original, ¿no? De los rectángulos que están intersectando tanto A como A complemento. Entonces con eso podemos concluir que efectivamente la frontera de nuestro conjunto está metido en estos rectángulos que eran los que intersectaban a A y A complemento, ¿sale? Y pues ya se satisface la proposición 2. Estos rectángulos cumplen que contienen a la frontera y la suma de las medidas es menor que epsilon. Muy bien, entonces ahora pues vamos a hacer que 2 implica 3. Entonces 2 implica 3, lo que queremos probar es que la característica de la frontera es una función integrable, esa es la definición de Jordan medible, y que además esta integral va a ser 0, ¿sale? Entonces lo que vamos a considerar es la siguiente cosa. Vamos a considerar un rectángulo también que contenga a la frontera de nuestro conjunto A. Y de hecho vamos a hacer un poquito más, que de hecho contenga a la cerradura. Y por cualquier cosa vamos a pensar que también está metido la cerradura de nuestro rectángulo en el interior, ¿sale? Ok, entonces vamos a utilizar la segunda condición, que es la existencia de ciertos rectángulos que cumplen cierta cosa. Entonces vamos a considerar los R1, R2, así hasta RK, los rectángulos que nos asegura la proposición 2, tales que se cumple esto, ¿no? De que la frontera está metido en la unión de nuestros RIs y la suma de las medidas
es más pequeño que epsilon. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un dibujito para ver cómo vamos a inducir cierta partición sobre el rectángulo R, donde vamos a ver lo de la integración, ¿sale? Entonces, supongamos que por ahí se ve de alguna manera nuestro conjunto frontera de A, eso es la frontera del conjunto A, y que tenemos nuestros rectangulitos estos. Aquí digamos está el R1, el R2, el R3, el R4, un R5 y ya nada más acá un R6. ¿Sale? Y por ahí grandote tenemos el rectángulo R que estoy considerando desde el principio. Entonces, si se dan cuenta, pues estos rectángulos pueden tener formas muy variadas y lo que queremos es de alguna manera inducir una partición sobre este rectángulo verde. Entonces, lo que vamos a hacer es de alguna forma lo que hemos estado haciendo medio intuitivamente muchas veces, que es extender cada uno de los lados de estos rectángulos, de manera que vamos a obtener cierta partición sobre el rectángulo grandote. ¿Sale? Bueno, entonces ahí queda más o menos la figura. Y así construimos esta partición, ¿sale? Entonces, CAP, partición sobre R, que se obtiene con este proceso, ¿no? Extendiendo justamente los lados de los R6. Ok, bueno, entonces de manera intuitiva lo que es medio claro es que cuando consideramos esta partición y los subrectángulos que obtenemos, pues cada uno de los rectángulos originales de los rojos se puede obtener como una unión de ciertos subrectangulitos verdes, ¿no? No es muy difícil convencerse intuitivamente de esto, es un poco latoso demostrarlo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y pues intuitivamente es claro, ¿no? Cuando hacemos esto de extender los lados, de a de veras, pues estos subrectángulos verdes podemos unir algunos para obtener los rectángulos rojos. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esta partición satisface la propiedad que nosotros queremos para la integración de la frontera. ¿Ok? Entonces vamos a analizar qué sucede con la suma superior de la función característica de la frontera de A con respecto a esta partición. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en general una suma superior de la función característica sobre un conjunto con respecto a una partición, pues nada más es la suma de ciertos rectángulos. Aquí vamos a ponerles R6' para que no nos confundamos con los R6, que sí intersectan a la frontera de A, y pues es la suma de estas medidas. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa: ver que si uno de estos rectángulos está intersectando a la frontera de A, pues entonces, justamente, si R y' intersecta a la frontera de A, eso implica que este R y' está contenido en un RJ para algún J. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si yo tenía aquí un puntito que está dentro de este verdecito, que justamente pues sí está contemplado en la suma superior, pues entonces eso quiere decir que ese es un puntito, un punto frontera, y pues como todos los puntos frontera estaban contenidos en un rectángulo, pues aquí ese rectangulito en particular está contenido en este rectángulo, ¿sale? Entonces lo que quiero concluir de esto básicamente es que todos los RI's' que cumplen que la intersección con la frontera de A es distinto del vacío, se deben de satisfacer esta cosa, ¿no? De que este RI' está contenido en un RJ. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la unión de estos RI's primas, donde el RI' intersección la frontera de A es distinto del vacío, está contenido en pues esta colección de rectángulos rojos, ¿sale? Ok, entonces si está ocurriendo esta contención, lo que podemos asegurar es la siguiente cosa: justo la medida sobre los RI's primas que cumplen que la intersección con la frontera es distinto del vacío de estas medidas. Como es un subconjunto de los del lado derecho, pues es menor o igual que la suma de las medidas de estos de acá, ¿no? Desde igual a 1 hasta acá. Y esto por hipótesis lo tomamos de manera que fuera más pequeña que epsilon. Eso no lo dije, pero vamos a hacer justamente a partir de un epsilon. Voy a probar que la suma superior es más pequeña que epsilon, ¿sale? Entonces aquí debía haber puesto al inicio sea un epsilon positivo. Consideramos un rectángulo y ya obtenemos esta familia de subrectángulos con esta propiedad para ese epsilon que tomé al inicio. Ok, entonces así induzco la partición y lo que estamos obteniendo al final y al cabo es que esta suma superior de nuestra función característica de la frontera de A sobre esta partición es más pequeño que epsilon. Entonces nosotros teníamos un resultado que nos decía que si tomas una función que es mayor o igual que 0 y demuestras que cualquier suma superior la puedes hacer más pequeña que epsilon para cualquier número, entonces la función va a ser integrable. Ya no necesito considerar sumas inferiores. Si quieren lo pueden pensar, pero las sumas inferiores pues nada más son mayores o iguales siempre que 0. Entonces si quiero ensanguichar la suma superior menos la suma inferior, basta con que ensanguiche la suma superior entre 0 y cualquier epsilon que yo quiera. Entonces esto va a implicar que la función característica de la frontera es integrable y justo su valor de la integral también según este resultado pues será 0, ¿no? La integral de sobre este rectángulo de la función característica de la frontera pues es 0. ¿Por qué? Pues porque cada una de las sumas superiores las puedes hacer más pequeña que cualquier número positivo. Y eso era lo que decía el resultado, ¿no? Si tienes una función que es mayor o igual que 0 y para todo epsilon puedes encontrar una partición de manera que la suma superior sea más pequeño que epsilon, entonces la función va a ser integrable y su integral es 0. ¿Sale? Entonces creo que ese está en el primer video de las ayudantías que tuvimos con Elena. Entonces ahí pueden checar este resultado. Y justo pues esta es la definición de la medida de Jordan, ya que sabemos que la frontera es integrable, pues esto es la medida de Jordan del conjunto frontera de nuestro conjunto, que sí es 0. ¿Ok? Por último, pues nos resta probar que la proposición 3 implica 1. ¿Ok? Entonces, para que veamos que se satisface 1, lo que tenemos que demostrar es que ahora el conjunto A es Jordan medible, teniendo como hipótesis que la frontera del conjunto es Jordan medible y su medida de Jordan es 0. ¿Sale? Entonces de nuevo pues vamos a utilizar cierto criterio de integración, que es de que para todo epsilon busquemos una partición de manera que la suma superior menos la suma inferior sea más pequeña que epsilon. Entonces consideramos epsilon positivo y tenemos que construir nuestra partición sobre cierto rectángulo que contenga A, de manera que se satisface eso que les dije, ¿no? Entonces nosotros tenemos epsilon positivo y pues vamos a considerar también un R rectángulo, de manera que la frontera de nuestro conjunto A, bueno, incluso la cerradura del conjunto A, se quede metido y también por cualquier cosa se quede metido en el interior de nuestro rectángulo, ¿sale? Ok, y lo hacemos de manera que se satisfaga algo con respecto a la integración de la función característica, ¿no? que es básicamente tal que la suma superior de la función característica sobre la frontera de A con respecto a una partición. Aquí también estoy ya metiendo la partición. De manera que esta suma superior sea más pequeña que epsilon.
¿Sale? Entonces vamos a ver que esta misma partición sobre el rectángulo R satisface que la suma superior menos la suma inferior de la característica del conjunto A hacen que esta suma sea más pequeña que epsilon. Bueno, ok. Entonces vamos a recordar que esta suma superior la podemos escribir como la suma sobre ciertos rectángulos, sobre RIs que intersectan a la frontera, de las medidas de estas cosas, ¿no? Entonces, por simplicidad, pues vamos a decir básicamente que estos rectángulos son R1, R2 hasta RK, los subrectángulos inducidos por la partición P que satisfacen esto, ¿no? Que RI intersección la frontera de A es distinto del vacío. ¿Sale? Ahora, para la misma partición, la suma superior de la característica de A con respecto a P menos la suma inferior de la característica de A con respecto a P, ya sabemos que se puede expresar nada más como la suma de las medidas de los rectángulos. Vamos a ponerles primas para que no nos confundamos, donde los rectángulos son los mismos subrectángulos inducidos por P, pero tanto intersectan a A como al complemento. ¿Sale? Entonces lo que voy a asegurar es la siguiente cosa. Si RI' satisface que intersecta a A y también RI' intersecta al complemento, entonces RI' intersección la frontera del conjunto es distinto del vacío. ¿Sale? ¿Por qué quiero hacer esto? Pues quiero hacer esto para ver que esta suma involucra medidas de ciertos rectángulos, donde cada uno de estos rectángulos va a estar contemplado en esta suma de aquí arriba. ¿Sale? Si se satisface eso, lo que puedo asegurar es que la suma de estas medidas pues debe de ser un subconjunto de la suma de las medidas de los de aquí arriba, y pues con eso pues puedo asegurar que este valor de sumas es menor o igual que este valor de arriba, que a su vez es más pequeño que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haces para eso? Pues supongamos que tienes un rectángulo RI' que satisface esto de que intersecta al complemento y también intersecta al conjunto y también al complemento. ¿Sale? Pero supongamos que no intersecta a la frontera del conjunto A. Si no intersectas a la frontera del conjunto A, lo que se debe de cumplir es que, como tenemos una clasificación de puntos de manera que son puntos interiores y puntos exteriores, pues debe de cumplirse la siguiente cosa, que todos los puntos de RI' son interiores de A o exteriores, ¿no? Entonces eso quiere decir que para todo X que tenemos dentro de nuestro rectángulo, este es un punto interior o es un punto exterior. ¿Sale? Ok. Y lo que también sabemos es que hay tanto puntos de A como puntos de A complemento. Entonces vamos a dibujar por un momento los puntos de A, digamos de rojo, y los puntos de A complemento de azul. ¿Sale? Lo que sabemos es que de a de veras, pues los puntos de A, bueno, los puntos interiores de A en particular están en A, ¿no? Entonces, como todos los puntos que están en R son interiores o exteriores, lo rojo debe de ser efectivamente todos los puntos de A, ¿no? Entonces, los puntos rojos, que son los puntos que están en A, son puntos interiores, y los puntos azules, que son los que están en A complemento, son exteriores, ¿no? Y pues ya con eso, ¿qué es lo que estamos logrando hacer? Básicamente lo que está pasando es que podemos partir a nuestro rectángulo en todos los puntos rojos y todos los puntos azules, y esos son puntos interiores de A y exteriores de A.
Entonces lo que está pasando es que estamos logrando partir un rectángulo en dos conjuntos abiertos, ¿sale? Entonces lo que sucedería es que RI' es unión de los puntos azules junto con los puntos rojos, y cada uno de estos, pues al ser puntos interiores, son conjuntos abiertos. Tanto los azules es un conjunto abierto porque son los puntos exteriores, y los rojos son abiertos porque son los puntos interiores. Pero pues esto es una contradicción, ¿no? ¿A qué? Pues que los rectángulos sabemos que son conexos, ¿no? Es una contradicción, pues los rectángulos son conexos, y eso quiere decir que no los podemos partir en dos conjuntos abiertos ajenos, ¿no? Porque estas cosas son obviamente ajenas, unos puntos son de A y otros son de A complemento, pero pues están satisfaciendo que son conjuntos abiertos al tener esta clasificación de interior y exterior, y además cada una de esas cosas es distinto al vacío porque estamos suponiendo de entrada que sí este RI intersecta tanto al A como al complemento, ¿sale? Entonces esto es un absurdo. ¿De qué estamos llegando al absurdo? Pues de suponer que la frontera, que ningún punto era frontera, ¿no? Entonces lo que debe suceder es que de veras la frontera de nuestro conjunto sí intersecta este RI', ¿ok? Entonces por lo tanto, pues ahora sí tenemos lo que queremos. Esta suma superior de la característica de A con respecto a esta partición menos la suma inferior de la característica A con respecto a esto, vimos que es lo mismo que la suma sobre estos RI' que intersectan a A e intersectan al complemento. Y pues como cada uno de estos está intersectando a la frontera, pues esto va a ser menor o igual que los rectángulos que sí tienen intersección con la frontera. Y esto ya habíamos considerado la partición de manera que era más pequeña que epsilon. Entonces estamos logrando probar que existe una partición de manera que la suma superior de la característica de A menos la suma inferior de la característica de A es más pequeña que epsilon, y entonces eso implica que la característica es integrable y por lo tanto justamente A es Jordan medible, ¿sale? Claro, pues que aquí no podemos decir mucho acerca de la medida de Jordan. Solo tenemos lo del criterio de que la suma superior menos la suma inferior se pueden hacer más pequeñas que epsilon, pero no, a priori no podemos saber nada de la medida de Jordan. Lo que estamos utilizando es que de alguna manera la medida de Jordan, pues de la frontera es cero. Eso nos ayuda a asegurar que estas diferencias de suma superior y suma inferior va a ser más pequeña que epsilon para cualquier número que nosotros queramos positivo. Ok, entonces bueno, con eso se concluye la proposición, y pues lo que estamos obteniendo justo es esto, una caracterización que de hecho va de fondo más ahora ligado a las fronteras de nuestros conjuntos para saber si nuestro conjunto original es Jordan medible. Ahora podemos en realidad preguntarnos qué sucede con las fronteras de los conjuntos y ver si ahí se satisface que eso sea un conjunto Jordan medible de medida cero. Si un conjunto frontera resulta ser Jordan medible, pero tal vez su medida de Jordan no es cero, entonces podemos asegurar, por ejemplo, con este criterio o este teorema, que el conjunto original no es Jordan medible, ¿no? En ese sentido de que la característica va a ser una función integrable. Entonces, bueno, con esto pues ya tenemos este primer criterio, que básicamente traslada la pregunta de si un conjunto es Jordan medible a analizar qué sucede con la frontera, ¿sale? Si es que podemos tener una colección de subrectangulitos de manera que podamos cubrir la frontera de nuestro conjunto y la suma de estas medidas sea suficientemente pequeña, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo por este video, y ya posteriormente checaremos más propiedades de la medida de Jordan. De mi parte es todo, y nos vemos en el próximo video.